Buenas tardes, mi nombre es Zolaida Montilla y hoy les vamos a hablar de los procedimientos y recursos para la protección integral en niños, niñas y adolescentes. Estaremos hablando de lo que es la responsabilidad de la crianza en niños, niñas y adolescentes. Voy a hablar un poco de los títulos y me voy a enfocar más en lo que es la ejemplificación. Entre la responsabilidad de la crianza de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que la crianza implica un compromiso de padres, madres o representantes legales para garantizar el desarrollo integral de los niños, abarcando aspectos físicos, emocionales, educativos y sociales. Este es el rol fundamental para la obligación de la protección, educación y brindar condiciones adecuadas para su crecimiento, priorizando siempre el interés superior del niño. Dentro de los roles de los padres o los representantes legales, los progenitores o tutores deben garantizar las necesidades básicas. Dentro de las necesidades básicas tenemos alimentación, salud, higiene, seguridad. Perdón. Tenemos que fomentar el desarrollo emocional, establecer vínculos afectivos, validar emociones y promover autonomía progresiva. Ejercer corresponsabilidad de ambos padres que compartan deberes y derechos en las crianzas, incluyendo la representación legal y la orientación educativa. Y aplicar crianza respetuosa, evitando violencia, priorizando la comunicación no coercitiva y respetar la diversidad de expresiones infantiles. Dentro de las bases legales tenemos el artículo 368 de la LOGNA, el 358 y tenemos el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Consecuencias de una crianza no acorde. Negligencia o irresponsabilidades parental pueden generar problemas emocionales, desarrollos cognitivos limitados, riesgos conductuales como agresividad, rebeldía, aislamiento social, vulneración de derechos. Entre la crianza responsable exige un equilibrio entre la autoridad, afecto y respeto, donde las figuras parentales actúen como modelos éticos y garantes de un entorno seguro para el desarrollo integral. Ok, ahora hablemos de situaciones hipotéticas. Dentro de las situaciones hipotéticas vamos a hacer este planteamiento. Valentina y su abuela Carmen. Valentina tiene 9 años, vive en Caracas con su abuela Carmen, pero la abuela Carmen tiene 85 años. Sus padres debieron emigrar a España, ¿verdad? En busca de oportunidades económicas, de crecimiento, de diferentes situaciones. Carmen le brinda cariño, ¿verdad? Pero tiene una edad muy avanzada y esto la limita para que ayudarla con sus tareas escolares, para poderla llevar al médico, para garantizar una alimentación balanceada, ¿verdad? Y Valentina está comenzando a presentar retrasos en lectoescrituras y aislamiento social. ¿Cuál es el problema crítico que tenemos aquí? ¿Verdad? Tenemos una crisis de salud de la abuela. Carmen sufre una caída que la deja postrada, imposibilitando que pueda continuar con la crianza de Valentina. Valentina pasa los días sin supervisión, no está asistiendo a clase, no come alimentos nutritivos y desarrolla cuadros de ansiedad. Una vecina alerta al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la parroquia. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las acciones legales y las bases jurídicas que serán implementadas? La primera, tenemos la intervención inmediata del Consejo de Protección, que él va a trasladar a Valentina a un hogar de cuidado temporal. Evaluación de la capacidad de cargo, o sea, de la abuela. A través de un equipo multidisciplinario, médicos, trabajadores sociales van a determinar si Carmen puede o no ejercer la custodia. Tenemos la responsabilidad parenteral extraterritorial. Los padres deben asumir financieramente un cuidado temporal para Valentina aquí en Venezuela, perdón, allá en Venezuela, bueno, en Venezuela. O deben de regresar de manera inmediata, ¿verdad? Si estos no responden en un lapso de 15 días, el caso va a pasar al Sistema Rector Nacional de Protección Integral para iniciar un proceso de adopción. En el cuarto punto tenemos atención psicológica. Valentina recibirá terapia del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes para poder manejar los traumas de abandono.
¿Qué tenemos aquí? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la resolución legal? Tenemos tres opciones. La primera opción, los padres deben regresar y firmar un acuerdo de corresponsabilidad con una supervisión trimestral del Consejo de Protección. Opción dos, una tía, una prima, un familiar cercano, ¿verdad? En este caso pusimos hipotéticamente a una tía materna, que viene siendo María de 45 años, que asumirá la custodia tras aprobar las evaluaciones de idónea para que pueda asumir la responsabilidad de Valentina. Y opción 3, si no hay un familiar acto, Valentina va a ingresar a un programa de acogimiento familiar estatal mientras se busca una adopción. En el sistema jurídico y social se garantizan que los derechos de los menores como sujetos plenos, priorizando su desarrollo integral y participación activa. Una, corresponsabilidades, Estado, familia, sociedad que comparten los deberes, como está reflejado en nuestra Constitución en el artículo 78. Intereses superior del niño prevalecen en decisiones judiciales y administrativas. Las preferencias familiares, evitar institucionalizaciones, priorizar crianzas en familias biológicas o sustitutivas, según como lo establece nuestra Constitución en el artículo 76. Consecuencias de su incumplimiento, vulneración de los derechos como educación y salud, exposición a entornos violentos o de negligencia. Beneficios, desarrollo físicos, emocionales, cognitivos, equilibrando prevención de discriminación y exclusión social. Y dentro de la base legal para esta resolución vamos a tener el artículo 78 de nuestra Constitución y el artículo 7 de la LOCDA. Ejemplo, un niño en un orfanato es reubicado en una familia sustituta tras evaluar intereses superiores. Acción u omisión de causa daño físico, psicológico o moral, incluyendo negligencia o abandono. Una. Características, violencia física, golpes, quemaduras o lesiones. Violencia psicológica, humillaciones o aislamientos forzados. Consecuencias, traumas emocionales, bajo rendimiento académico y conductas autodestructivas. Sanciones penales van desde la prisión, desde 1 año hasta 3 años para los responsables, según el artículo 254 de la LOMNA. Beneficios de su prevención, detención temprana mediante protocolos escolares o comunitarios. Restablecimiento de los derechos mediante programas estatales. Otro ejemplo, una madre es procesada por dejar a su hijo de 7 años sin supervisión, violando el artículo 358, ¿verdad?, sobre la responsabilidad de la crianza. Derechos humanos, doctrinas universales versus doctrinas específicas, ¿verdad? La doctrina universal, la Convención de los Derechos del Niño en 1989, que viene siendo el derecho a la vida, educación y protección contra la explotación. Doctrina específica, en Venezuela, la doctrina de protección integral, niños como sujetos activos con capacidad jurídica progresiva, en el artículo 78 de nuestra Constitución. Diferencias, enfoque general y adaptado en contextos sociojurídicos local y la capacidad jurídica reconocida, progresiva y tutelada. Consecuencia de su aplicación, empoderamiento infantil en decisiones judiciales, reducción de prácticas autocéntricas. Beneficios, armonización legislativa con estándares internacionales y protección contra discriminación por edad. Un ejemplo de los derechos humanos en doctrinas universales versus las doctrinas específicas, podemos tener un adolescente de 14 años que ejerce su derecho a ser escuchado en un proceso de custodia bajo el amparo por la protección 80 de la LOMNA. Obligaciones de manutención. Deber irrenunciable de padres representantes de cubrir necesidades básicas, como son la alimentación, la salud y la educación. Las características extraterritoriales aplica aunque los padres residan en el extranjero, según el artículo 368 de la LOMNA. Subsidiariedad. Familiares extensos asumen la obligación si los padres incumplen. Consecuencias del incumplimiento, embargos de bienes o retenciones salariales. Pérdidas de patria potestad.
Beneficios: garantizar acceso a viviendas dignas y nutrición balanceada, evitar pobreza infantil. Las bases legales vienen siendo el artículo 76 de nuestra Constitución y el artículo 358 de la LOMNA. Un ejemplo de la obligación de manutención: un padre en España debe enviar el 30% de su salario para sostener a su hija en Venezuela bajo la supervisión del Consejo de Protección. Casos suscitados en la ciudad de San Juan de los Morros. Un niño de 11 años de edad visita con su abuela un establecimiento público de venta de dulces, donas y demás postres. El niño se apoya jugando con una mesa de granito y esta se cae, cayéndole encima al niño, quien se ve grave, sufriendo grandes daños en su cabeza. ¿Quién o quiénes son los culpables? ¿Qué leyes amparan a los dueños del negocio y al niño? ¿Bajo quién recae la responsabilidad? ¿Cuáles son los deberes, derechos de ambas partes en esta problemática? Ok. Primero, responsables y bases legales. La responsabilidad del establecimiento comercial viene siendo, en el artículo 140 de nuestra Constitución, el Estado y los particulares que ejerzan funciones públicas como comercios autorizados responden patrimonialmente por daños causados por sus actividades, incluso si su funcionamiento es normal. Y en el artículo 1192 del Código Civil, la responsabilidad objetiva por riesgo creado: el dueño del negocio debe garantizar seguridad en su local, incluyendo instalaciones físicas. En el artículo 46 de nuestra Constitución, protege la integridad física de los niños. La mesa de granito, al ser un elemento estructural, debería haber estado sujeta a un mantenimiento preventivo para evitar accidentes. La responsabilidad de la abuela. El artículo 358 de la LOMNA, como representante legal, debe supervisar al menor en los espacios públicos. Su omisión podría configurar una negligencia por no eximir el establecimiento de su responsabilidad principal. Procedimientos legales aplicables: denuncias ante el Consejo de Protección de Niñas y Adolescentes, acciones civiles contra el dueño del negocio, responsabilidades subsidiarias del Estado. En las denuncias del Consejo de Protección de Niñas y Adolescentes, en el artículo 127, el Consejo debe investigar si hubo negligencia en la custodia o la violación de derechos del menor, y en el artículo 140 de nuestra Constitución, si se demuestran las fallas en el establecimiento, se iniciará un proceso de indemnización. En la acción civil contra el dueño del negocio, en el artículo 1192 de nuestro Código Civil, la responsabilidad por daños derivados del riesgo inherente a su actividad comercial, y en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Administración Pública, obliga al comercio a cumplir las normas de seguridad. En la responsabilidad subsidiaria del Estado, si el establecimiento no cumple con la indemnización, el Estado asume el pago por el artículo 140 de nuestra Constitución, aunque luego este se lo reclame al comercio. Consecuencias y pronunciamientos de expertos. Para el establecimiento, las sanciones administrativas, las multas por incumplimiento de las normas de seguridad. La indemnización cubre gastos médicos, terapias y daños morales. Para la abuela, la responsabilidad subsidiaria, si se demuestra negligencia grave, podría enfrentar medidas de protección. En las bases de la jurisprudencia, la Sala Constitucional ha reiterado que la responsabilidad del Estado y particulares en casos como este es autónoma, no dependen de fuentes civiles ordinarias, sino de normas constitucionales específicas. Procedimientos y recursos integrales de niños, niñas y adolescentes. La acción de protección por el artículo 276 de la LOMNA. Definición: mecanismo judicial para restituir los derechos vulnerables o amenazados, aplicables en casos urgentes. Dentro de las bases legales tenemos el 276 de la LOMNA, tenemos el 78 de nuestra Constitución. Denuncias presentadas ante el Consejo de Protección o tribunal competente, y las medidas inmediatas: el juez puede ordenar abrigo, tratamiento médico y separación del agresor. Audiencia oral, con la presencia del defensor público y sus familiares. Procedimientos y recursos de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Mediación y protección. Definición: acciones administrativas o judiciales para garantizar los derechos. Las bases legales: el artículo 124 de la LOMNA.
Tipos, medidas, descripciones y bases legales, programas de atención, inclusión de proyectos para fortalecer vínculos familiares. Tercero, procedimientos especiales en materia familiar. Ley sobre procedimientos específicos, régimen procesales para resolver conflictos familiares que afectan a menores. En la base legal tenemos el artículo 4 sobre procedimientos especiales, priorizar la oralidad y la audiencia. Y las características, unificación de trámites agrupados, agrupar procesos de custodia, manutención y reconocimiento de filiación. La Defensoría Pública, asistencia gratuita para menores en disputas familiares. Tenemos las conciliaciones y las mediaciones. Dentro de la definición de la conciliación y la mediación tenemos los medios alternativos para resolver conflictos sin judicialización. Esto se basa en el artículo 78 de nuestra Constitución y el artículo 117 de la LOGNA. Y los procedimientos son la solicitud ante el Consejo de Protección o el tribunal. El acuerdo, las partes van a pactar soluciones con supervisión de un mediador. Y la homologación, el juez va a validar el acuerdo y va a respetar los intereses superiores del niño. Quinto, tenemos los recursos administrativos y judiciales. Estos vienen siendo los mecanismos para impugnar decisiones del sistema de protección, y la base legal va a ser la 118 de la LOGNA, que es donde establecen los recursos para la apelación y o revisión. Los tipos tenemos recursos, objetos y plazos. Apelación, impugnación de medida de protección ante los tribunales superiores, una revisión, solicitar nuevas evaluaciones de caso. La 6, acción de manutención, proceso para exigir el cumplimiento de una obligación de manutención. La encontramos dentro de su base legal en el artículo 358 de la LOGNA, y la responsabilidad para enterar de garantizar necesidades básicas. Procedimientos, una denuncia, presentar por la Defensoría Pública o representante legal. Embargo, retención de bienes o salarios obligados. Colocación familiar, traslado temporal o definitivo del menor a familias extensas o sustitutos. La base legal es el artículo 124 de la LOGNA, priorizar la permanencia en entornos familiares. Requisito, evaluación de idónea de la familia receptora y la supervisión periódica del Consejo de Protección. 8, la adopción, proceso para otorgar filiación plena a un menor. En la base legal tenemos el artículo 124 de la LOGNA. El procedimiento es la declaración de adoptabilidad y la selección de adoptantes. Por último, tenemos todos los procedimientos en el caso de Luis y su hermana Sofía, ¿verdad? Luis tiene 12 años, Sofía tiene 8 años y viven en Valencia con su madre, quien padece depresión y consume alcohol. Un día, un vecino alertó, al consejo de la parroquia, ¿verdad? Porque los niños se encuentran desnutridos, no asisten a clases y su madre los deja solos durante muchas horas. El procedimiento es, primero, de la denuncia inicial. Segundo, la investigación inmediata. Tercero, las medidas de protección. Cuarto, acción de protección. Quinto, medidas familiares. Recursos aplicados, ¿verdad? En el caso de Luis y la hermana, ¿verdad? Tenemos las apelaciones y tenemos la acción de manutención. Desenlaces en el caso de Luis y su hermana Sofía. La medida definitiva, tras 6 meses de terapia, la madre demuestra mejoría y los niños regresan a su hogar bajo la supervisión del consejo. Alternativa, si la madre no cumple, se iniciará procesos de colocación familiar. Aspectos generales de la convivencia familiar. Tenemos la conceptualización, que viene siendo el derecho deber de mantener las relaciones personales y contacto directo entre padres o no custodios y sus hijos garantizados, garantizando el desarrollo integral del menor. Las características, la bilateralidad,
¿no? La flexibilidad, el interés superior y la extensión a familiares. Ejemplo, un padre no custodia, visita a su hijo los fines de semana y mantiene contacto vía videollamada, cumpliendo con el régimen acordado judicialmente. Convivencia familiar, custodia de padre y madre. Conceptualización, la custodia implica responsabilidad diaria de cuidar al menor, mientras la convivencia familiar garantiza el contacto con el progenitor no custodia. Ambas figuras son completamente complementarias, no excluyentes. Las características: corresponsabilidad y no exclusividad. Participación del menor. Ejemplo, una madre custodia a su hija, pero el padre no custodia la visita cada sábado y participa en las decisiones educativas. Formas de fijar la convivencia familiar. Procedimiento: acuerdo mutuo, intervención judicial, participación, revisión periódica. Ejemplo, tras un divorcio, un padre solicita al tribunal un régimen de convivencia que incluya visitas cada 15 días y comunicación diaria por WhatsApp. Limitaciones del régimen de convivencia familiar: caso de restricción, riesgo para el niño o niña, incumplimiento de manutención y oposición. Ejemplo, un padre no custodio que incumple pagos de manutención pierde el derecho de la visita por 6 meses, según una sentencia judicial. Espero que nuestro video haya sido de mucho aprendizaje. Va a quedar publicado para su interés. Muchas gracias por la atención.